yo estudié el grado en teología allí en la facultad, en aquel entonces seminario de teología. Comencé por allí el año 2015, en septiembre, y estuve vinculado a la facultad hasta el año 2020. ¿Por qué dije que vinculado hasta el 2020? Es decir, fueron 5 años, porque el trabajo final de grado lo dejé para el quinto año. Seguía vinculado a la facultad, sobre todo, bueno, me vino bien por el tema de carga académica, pero la verdad es que prioritariamente necesitaba como alumno extranjero seguir vinculado a la facultad para la estancia en España. Creo que fuimos una de las clases más numerosas, aunque se sabe que las clases en la facultad no suelen ser grupos muy grandes, pero bueno, nosotros éramos alrededor de 10 y bueno, recuerdo a Sara y Emerson, por ejemplo, Vini y Paulette, Efraín y Marta, Michael, bueno, José, pero todos lo conocían por Michael, Dulcinel y algunos otros que comenzaron, pero no terminaron, que fueron los menos, ¿no? Mateo, Jairo y quizá un par más que, bueno, por algunas circunstancias ya no siguieron. También en la facultad, pues solemos compartir clase con alumnos de otras clases, de otras generaciones, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y bueno, también pude compartir clase con alumnos como tú, Eli, ¿no? Como Mari Carmen, Miguel, Jesús García, bueno, Jesús García Morcillo y muchos otros, ¿no? Que, bueno, en general lo pasábamos bastante bien, aunque éramos de distintos grupos. A ver, la facultad, te diré las cosas un poco en plural, porque lo manejaré mucho en cuestión familiar, ¿no? Llegué a España como con visa de estudio, pero venía con mi esposa, con mis hijos, y bueno, para nosotros desde el principio la facultad significó un lugar de refugio, ¿no? Es interesante que nosotros no conocíamos a nadie en España, pero a nadie, ni referencia de nada. Y sin embargo, al vincularnos a la facultad, eh, nos asesoraron con todo lo que era el papeleo, trámites, para conseguir la visa de estudiante. Y fue maravilloso que cuando nosotros llegamos al aeropuerto, pues ya evidentemente hablamos con la entonces secretaria académica Raquel Molina y Ana Claudia, que estaba en conserjería, pues nos coordinamos, ¿no? Con la llegada, con todo lo que implicaba. Y bueno, pues Ana Claudia y su esposo, el pastor Antonio Albert, hicieron el favor de irnos a traer al aeropuerto con 2 coches, porque entre nosotros y las maletas veníamos a tope. Y además venía mi suegra, que estuvo unos meses, así que éramos muchos, con muchas maletas. Pero bueno, fue maravilloso llegar a un país en el que nunca habíamos estado sin conocer a nadie y personas que nos estaban esperando, unas habitaciones que estaban preparadas para nosotros. Y la verdad que una experiencia, un excelente comienzo para nosotros. Luego en la etapa pues académica de estudio, pues siempre maravillado, ¿no? Porque entrábamos a clases, a abrir la Biblia con los profesores, también decir que era, bueno, desde mi perspectiva, pues era mucha enseñanza, mucho conocimiento de golpe, que, bueno, al menos yo no alcanzaba a asimilar todo, ¿no? Recuerdo que un profesor me decía, bueno, pero es que eso ya lo vimos. Y cuando yo le hacía una pregunta, ¿no? A posteriori, es que en ese momento, cuando quizá vimos esa clase, yo ya estaba saturado de otras que ya no entraba, ¿sabes? Como falta de capacidad. Pero bueno, la verdad es que disfrutaba bastante y reconozco que eran muy buenas y seguramente lo siguen siendo. Bueno, con todo, aunque como he dicho fueron 5 años, pues para mí pasaron muy rápido, una etapa muy significativa y que nos marcó mucho, ¿no? No solamente en teología, sino en servicio, en convivencia. Y quizá como una anécdota que creo que señala esto que te digo que nos marcó, y digo nos porque a mi familia, eh,
tengo vagos recuerdos de cuándo fue, pero mi hijo, el menor, es pequeño ahora, pero bueno, aquel entonces era más pequeño. Y recuerdo que quizá por el último año que nos estábamos vinculando con alguna iglesia o en algunas de las iglesias que vamos a hacer prácticas, me acuerdo que él siendo muy pequeño decía, bueno, ¿y qué iglesia vamos a pastorear? A mi esposa y a mí nos causó risa porque un niño tan pequeño hablando con ese lenguaje, ¿no? ¿Qué iglesia vamos a pastorear? Para nosotros fue algo muy significativo, ¿no? Prueba de la marca que había dejado o que estaba dejando la facultad en todos nosotros. El trabajo de final de grado tuvo que ver con la educación evangélica, cristiana. Eh, Le titulé Actualidad de la Educación Evangélica como alternativa en España. En aquel entonces actualidad pues era 2020, ¿no? Quizá hoy la actualidad sea otra, pero bueno, bastante parecida. No fue difícil elegir el tema porque mi esposa y yo desde que estábamos en nuestro país teníamos esa inquietud, ¿no? Ella estudió en colegios seculares como yo, pero cuando nos convertimos en padres como que despertamos a la realidad, ¿no? De esa necesidad de colegios evangélicos y te hablo ya de hace muchos años, pero teníamos esa inquietud. En América suele haber muchos colegios, muchas opciones, pero aquí en España había poco y nada, ¿sabes? Eh, entonces fue un tema que nos llamó mucho la atención, aunque tampoco es un tema que se desconocía. Hay libros al respecto que tratan el tema y que dejan mucha información. Y bueno, pues me di a la tarea de investigar a los que existían. Creo que hay muy buenas conclusiones porque es muy positivo, sobre todo tratando una problemática que cada vez se hace más seria y cada vez se cobra más conciencia dentro de las iglesias y del pueblo evangélico, ¿no? Una de las frases que recuerdo en algunas de las entrevistas, mayormente los colegios evangélicos tienen que ver con misioneros norteamericanos, porque allí está muy desarrollado este tema, ¿no? Y una de las frases que me decía uno de los directores era, en general el pueblo evangélico español no tiene en el radar la necesidad de un colegio evangélico. Y lo comprobé, ¿no? Porque conversando con un pastor español, eh, él mismo se plantea, pero colegios evangélicos, ¿para qué? Si ya están los colegios públicos, ¿no? O sea, era su realidad y así es como lo vivía. Y quizá académicamente podríamos hablar de que los colegios públicos, bueno, están allí, habrá mejores y peores y dependerá también de los alumnos. Pero como va avanzando el tema de ideologías, tema de ética, de moral, e incluso abiertamente en contra de Dios, pues claro, ahora se comienza a despertar esta realidad y lo noto, ¿no? Porque una de las bendiciones cuando nosotros nos mudamos aquí a la ciudad donde vivimos ahora, investigábamos si había un colegio evangélico, ¿no? Y justo a 15 minutos de aquí estaba uno que estaba ahí en formación y a la actualidad sabemos que hay mucha demanda, los padres están muy interesados, hay listas de espera y falta mucho el crecimiento en cuanto a expansión de grupos, de salones, de espacio, porque, porque hay mucha necesidad. Así que, bueno, sacamos buenas conclusiones en cuanto a la necesidad, en cuanto al impacto, no solo en el chico, en la familia, en la iglesia, sino en el barrio, incluso siendo un apoyo para la evangelización, para alcanzar a personas no vinculadas a la iglesia. Pudimos colaborar en varias iglesias, una porque recuerdo mucho, no recuerdo quién me lo dijo, pero decía que aunque sintiésemos que quisiéramos continuar en una iglesia, estábamos en un periodo de formación y teníamos que cambiar cada año de una iglesia. Y eso me marcó porque, claro, tú vas a una iglesia, pasas un año escolar allí y empiezas a crear lazos, te empiezas a relacionar con la gente y, claro, te sientes parte de, ¿no? Y luego cuando termina el año escolar y dices, tengo que marchar, claro, ahí hay sentimientos encontrados, pero bueno, lo conseguimos hacerlo y bueno, estuvimos
en la iglesia de Pueblo Nuevo en Madrid, en la iglesia Emanuel de Torrejón de Ardoz, en la Comunión Cristiana de Tres Cantos, en la iglesia también de Villaverde, en la Villaverde. Y cuando me dejé el trabajo final de grado para el quinto año, tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia de Villarrobledo, pero fue el año del 2020, ¿no? Cuando empezó el COVID y ya no pudimos continuar. Fuimos algunas veces, íbamos cada 15 días, pero todo se frustró por la pandemia. Justo esto tiene que ver mucho con las prácticas, porque como te he comentado, hicimos prácticas en varias iglesias, pero una característica eh, que era común a todas ellas, que todas tenían pastor. Entonces, también sabía que algunos compañeros habían realizado prácticas de verano en algunas iglesias, y mi esposa y yo teníamos la inquietud, ¿no? de hacer un verano. El 2020, el 2018 creo, se frustró una posibilidad en una iglesia de ahí en Tres Cantos. Al final habían solicitado, luego que no, y no lo hicimos. Pero el siguiente año hablé con el rector, Julio Díaz, y le dije que queríamos hacer unas prácticas de verano, y me dijo que sí, que lo consideraba, pero al ser un alumno que ya había cursado, ya tenía los créditos de las prácticas hechos, pues que no éramos los primeros en las listas, y evidentemente lo entendí. Claro, los que no habían realizado los créditos tenían las prioridades en las listas. Pero bueno, justo había una iglesia en Sabadell, la Iglesia Evangélica Bautista Castellarnau, que solicitaba un seminarista, y a no sé cuántos días pasaron cuando Julio me llama y me dice: mira, hay una iglesia en Sabadell donde podíais estar allí en verano. Y bueno, pues nosotros no conocíamos de nada la iglesia, pero bueno, estábamos dispuestos a ir ahí a donde nos dijeran, así que vinimos. Y justo fue pues ese contacto, ¿no? con esta iglesia, referente a la pregunta, ¿no? Que bueno, ese verano del 2019 estuvimos aquí, y luego para el 2020, bueno, pues ellos estaban en un proceso de búsqueda de pastor, porque así como decía que las otras iglesias tenían pastor, justo esta no tenía. Y bueno, pues nos conocieron, les conocimos, en su proceso ellos no concretaban nada, y al final pues me hicieron la propuesta si me interesaría venir aquí. Y pues te podrás imaginar el temor, ¿no? Pues recién salido, sin experiencia, no podía decir que joven, porque de joven tampoco es que lo fuera tanto, pero sí que inexperto, y también ciertamente con mucho temor, porque una de las cosas que tengo que decir es que yo no vine a España a ser pastor, y tampoco me lo había planteado nunca en mi vida. O sea, yo tenía una carrera universitaria, trabajaba sobre esa carrera, sobre esa profesión, y no me había planteado pastorear. Incluso estando en el seminario, pues recuerdo que los profesores decían: ¿por qué has venido a estudiar aquí, no? Y muchos compañeros decían: bueno, pues porque quiero ser misionero, porque quiero pastorear. Y claro, yo no podía decir eso. Yo simplemente decía: bueno, quiero aprender más sobre Dios. Y bueno, pues conforme pasaron los años, pues el Señor me fue acorralando, hasta que tuve que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Y bueno, su voluntad fue que estuviéramos aquí. Estamos mi familia y yo desde el 2020 a la fecha en la Iglesia Evangélica Bautista en Castellarnau. Creo que hay un aspecto general donde el problema sigue siendo el mismo de toda la vida: el pecado, la carnalidad del mundo. Pero quizá hablando en temas de actualidad, o que al menos es mi sensación, es que como iglesias hemos asimilado muchas cosas del mundo, los hemos normalizado, y así como Dios pedía que su pueblo se separara de aquellas naciones eh, cananeas para que no se contaminaran en pos de otros dioses, creo que nosotros hemos jugueteado con el mundo, hemos tenido demasiada cercanía, no en el buen sentido, porque debemos ser cercanos,
pero no, pero en un buen sentido. Y entonces creo que hemos asimilado muchas cosas del mundo. Y creo que algo que tengo muy presente es, en cuanto a actualidad, la tecnología nos ha enseñado a configurar las cosas, ¿no? Tú antes veías la televisión, bueno, hace muchos años, veías los 2 o 3 canales que había y la programación era la que era y tú no podías elegir qué ver, ¿no? Eh, Incluso ahora los móviles los configuras, no sé, el protector de pantalla de tu ordenador. Entonces creo que eso inconscientemente se ha trasladado a las iglesias y tenemos esa tendencia a querer configurar las cosas, ¿no? Incluso nos hemos atrevido a configurar a Dios, ¿no? A hacer a un Dios a la medida. Quiero una iglesia a mi gusto, quiero un pastor a mi gusto, y creo que en general muchos cristianos quieren cambiar a Dios, a su entorno, pero no cambiar ellos, cuando creo que Dios, una de las cosas que nos manda es a cambiar a nosotros. O sea, Él no va a cambiar, Él es inmutable, pero nosotros sí que tenemos que cambiar. Y creo que ese es un problema grande que tiene que ver, creo, también con el egoísmo. Vivimos tiempos donde se idolatra al yo, y, y creo que eso trae muchas consecuencias. Y mucho de eso está relacionado con el trabajo que realicé. Uno de los libros consultados es el de por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia. Y bueno, en las iglesias vemos generaciones perdidas de jóvenes que no están, que estuvieron, pero a cierta edad marcharon. Y creo que todas estas problemáticas tienen que ver con, con estas consecuencias, ¿no? Las sufrimos, las vemos, pero pareciera que no queremos hacer nada al respecto, ¿no? Porque seguimos una tendencia de apartarnos de Dios, de no dedicar tiempo a nuestros hijos, de no cuidar detalles, y pues los resultados seguirán siendo los mismos. Yo les diría que aprovechen cada momento, que disfruten, que valoren. Es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso, y a veces cuando estás ahí no acabas de valorarlo, ¿no? Una de las cosas que más me genera culpabilidad es que no me daba el tiempo para leer todo lo que tenía que leer, y luego decía, ya tendré tiempo, ya lo haré. Y después de tantos años de haber egresado, pues puedo confesar que no lo he hecho, es decir, no me he puesto al corriente, y pues porque empiezas con otras cosas, tienes otros proyectos, y lo tenía que haber hecho en su momento. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Que aprovechen que están ahí, que disfruten, que lo valoren, que pregunten mucho, que, que aprendan, que es un tiempo de aprendizaje y de formación, y que es muy noble porque es para servir al Señor. Agradecer pues al personal en general, ¿no? De la facultad, al rector Julio Díaz, a todos los profesores. Algunos de ellos ya partieron con el Señor, ¿no? El profesor Roberto Veler, el profesor Samuel Escobar, el profesor Víctor. Y bueno, a todos ellos, todos fueron importantes. Quizá mencionar de manera especial al profesor David Dixon, que era mi tutor y que se convirtió en alguien muy importante, y lo sigue siendo a la fecha, a pesar de los masajes que daba con el codo en las clases. Se le recuerda con mucho cariño, ¿no? Y no quiero dejarme al personal administrativo, a mis compañeros, y también a todos aquellos que de manera directa o indirecta hacen posible que la facultad esté funcionando, ¿no? Gente que aporta, que está orando, y eso es de agradecerse, de considerarse, y sobre todas las cosas, pues ayudar a agradecer a Dios, porque Él es fiel, porque Él es bueno, y porque en la facultad se hace una buena obra, y eso es maravilloso.